Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por esta mañana en que podemos congregarnos, reunirnos. El Señor nos ha bendecido con salud para poder estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 7. Vamos a estar leyendo del versículo 24 al versículo 29. Mateo capítulo 7, del versículo 24 al versículo 29. Amén. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Pedimos que tu palabra llegue a nuestras vidas, toque nuestros corazones, Señor, y haga, Padre, ese efecto por el cual tú quieres que en esta mañana sea compartida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta última parte es como esa conclusión que el Señor da a ese sermón que inicia en Mateo capítulo 5 y que es conocido como el Sermón del Monte. Algunos le dicen las leyes del reino. Había una expectativa acerca de todo lo que el Señor Jesús estaba enseñándoles y damos cuenta que concluye a partir del versículo 24 en adelante ese sermón, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con eso que él inicia en Mateo capítulo 5? Él concluye comparando, ¿cierto?, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Concluye que estas palabras que él ha dejado, que él ha enseñado a través de este sermón, ¿sí?, tienden a que nuestra casa no caiga, aún a pesar de todas las dificultades y situaciones por las cuales podemos nosotros estar pasando. Hermano, Jesús nuestro Señor, este tiempo en que estamos compartiendo, este tiempo en que estamos celebrando su venida, tiene que quedar muy claro el por qué vino a Él a esta tierra. Y lo da a través de ese discurso y todas sus enseñanzas acerca de que Él quiere que nuestra casa no caiga. A pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las dificultades. Para que lo que ese ladrón vino a matar, hurtar y destruir, no cumpla su cometido en nuestras vidas. Y podríamos estar preguntándonos nosotros, bueno, pero viene un año y este año que viene va a ser diferente. Y espero que este año sí las cosas sean distintas y que todo lo que yo he iniciado y he emprendido pues tenga un final feliz. Hermanos, no podemos nosotros pensar de que nuestra vida cambia, de que nuestra situación cambia, porque el año cambia.
Si no hay ningún cambio en nosotros, ninguna transformación, pues vamos a seguir otro año y otro año y otro año en la misma situación, esperando que el cambio de tiempo cambie nuestra situación y cambie nuestras vidas. Pero Jesús habló de edificar, no estar ahí sentados esperando que las cosas lleguen porque sí. Él vino a mostrarnos y a enseñarnos una verdadera transformación en nuestras vidas. Y esa transformación tiene que ver precisamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cambiamos nosotros? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero para eso debemos ¿qué? Estar en Cristo. Nueva criatura de las cosas viejas pasaron. Queda todo eso que muchas veces no queremos nosotros recordar porque nos ha afectado. ¿Sí? Y Él solo es el único que las hace nuevas en nuestra vida. Él vino a mostrarnos a través de ese sermón y de su vida aquí en esta tierra que pasamos por situaciones difíciles. Pero cuando estamos en Él, nos mantenemos. Ustedes recuerdan lo que le pasó a Job, ¿cierto? Estaba bien, tenía su familia, era un hombre íntegro delante de Dios. Pero esa situación difícil llegó a su vida. Satanás le pide permiso al Señor, ¿sí? Para tocar esa vida. Y es así que pierde sus hijos. Y más adelante le dice Satanás, no, pero es que no hemos tocado su vida, déjeme que toque su vida y va a ser la cosa diferente. Y le llega una enfermedad a él que tenía algo que llegó a su cuerpo, que rascaba, que cogía con el tiesto y se rascaba porque no podía. Y más encima su señora esposa le dice, oye, ¿por qué no maldice a tu Dios si te mueres? Cosa difícil, ¿cierto? Y pasamos por cosas difíciles. Hoy el Señor a través de su palabra quiere decirnos, pasamos por tiempos difíciles, pero cuando has edificado sobre la roca, una vez pasan todas esas situaciones, permaneces firme. Y no solamente permaneces firme, sino que sales fortalecido de esa clase de situaciones. Job se mantuvo, claro, Job se mantuvo. ¿Sí? Dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Pero más adelante dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y cuando termina, nos narra el fin de Job, ¿sí? Lo vemos fortalecido, lo vemos firme, lo vemos otra persona totalmente diferente. Le dice, Señor, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Estaba bien, estaba en su confort. Es tocada su vida. Y dice, no importa que mi piel se pegue a los huesos, yo sé que mi Redentor vive. Y una vez pasa esa situación, dice, Señor, hablaba cosas que no entendía, que no comprendía. Antes de oídas te había oído, pero ahora, hoy mis ojos te ven. Hermanos, hoy el Señor quiere hablar a nuestra vida, quiere hablar a mi vida. Y decirnos a través de esa palabra, no importa la situación que estés pasando, no importa que veas oscuro a tu alrededor, no importa que llegue la enfermedad,
Hoy sabemos que nuestro Redentor vive. Y que una vez termine todo esto, vamos a estar fortalecidos en el Señor. Y vamos a ver su gloria. En Mateo 7 el Señor habla ¿de qué? De edificar. Muchas veces no nos gusta edificar, porque el edificar trae consigo esfuerzo, trae consigo trabajo, trae consigo dedicación. Y el Señor nos habla de que esa casa permanece firme cuando nosotros edificamos. Y nos muestra a través de ese sermón que es el edificar, porque dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y dice, pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Lo que él había dejado en este sermón. Y vamos a mirar en esta mañana algunos como esos pilares, si así lo pudiéramos llamar, de lo que significa ese edificar, para que nuestra vida tenga sentido aquí en esta tierra, en medio de nuestras situaciones. Porque muchas veces llegan esas situaciones y como que renegamos de lo que nos está pasando, de lo que nos está sucediendo. Pero vamos a darnos cuenta que todo esto que nos sucede tiene como fin el poder mantenernos firmes y fortalecidos delante de todas las cosas que se nos presentan. Y ese primer pilar que quiero compartir con ustedes en esta mañana es a lo que el Señor manifestó en el capítulo 5, que es donde da inicio a su sermón. ¿Y con qué inicia el Señor? Con el verso 3. Y el verso 3, ¿qué dice? No nos perdamos, estamos en edificar. Estamos en esos pilares de edificar. Y el Señor les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Bienaventurado el que reconoce su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué creen que el Señor inicia ese sermón de edificar sobre la roca con bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué creen? ¿Por qué iniciaría el Señor ese sermón de edificar y mantenernos firmes con decir bienaventurado, gozoso, alegre, feliz, el que reconoce su necesidad espiritual? Amén. Ese primer paso que debemos dar nosotros es reconocer, mis amados hermanos, que somos necesitados espiritualmente de nuestro Dios. ¿Y por qué soy necesitado? Alguno preguntará en esta mañana, ¿y por qué soy necesitado de Dios? ¿Sabe por qué? Por lo que sucedió en el huerto del Edén. Alguno presentará y dice, pero es que yo en esa época no estaba. Yo soy buena gente. Yo soy amable. Hermanos, ese primer punto de ser edificados tiene que ver con nuestra necesidad que tenemos de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Afectó a toda la humanidad, incluyéndome a mí. Y muchas veces no reconocemos eso. Por eso inicia el Señor. Si quieres edificar tu casa sobre la roca y mantenerte firme, tienes que reconocer que lo que sucedió en el huerto del Edén trastocó toda tu vida. Y por eso eres un necesitado de nuestro Dios. Cuando tú reconozcas que eres necesitado, cuando reconozcamos
que dependemos plenamente de nuestro Dios, que sin Él no somos absolutamente nada, empezamos nosotros a edificar nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron los judíos? Al Señor lo que muchas veces decimos nosotros. El Señor les dice en Juan capítulo 8, les dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué dijeron los judíos? Señor, pero si somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seremos libres? Hoy podremos estar diciendo lo mismo, pero yo ¿por qué soy un necesitado? Si yo no le hago mal a nadie. Hermanos, somos necesitados por lo que sucedió allí en el huerto del Edén y tocó nuestra vida. Somos necesitados de nuestro Dios, somos necesitados del Señor, somos necesitados de la obra de Cristo. Somos necesitados de lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Somos necesitados y nos gozamos hoy, celebramos que Jesús vino a esta tierra a darnos vida. Y vida en abundancia. Reconocemos nuestra necesidad espiritual, ¿sí? Cuando podemos repetir esas palabras que Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Algunos podríamos decir, ese era el Pablo, eso le pasaba solo a él. No, hermanos, somos nosotros también. Por eso que sucedió en el huerto del Edén, los que también podemos decir esas palabras, lo que no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Alguno podríamos decir miserable de mí? Podemos nosotros repetir estas palabras que Pablo manifiesta a la iglesia en Roma como si fueran nuestras también. Por eso somos necesitados de Dios. Y pienso que por eso el Señor inicia ese sermón, ¿sí? Diciendo, es bienaventurado, es alegre, es gozoso el que reconoce que es necesitado de Dios. Esos son los pilares de nuestra edificar esa casa sobre la roca. Segundo pilar, dice Mateo en 5:14, dice,
vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestro actuar debe traer como resultado la gloria para nuestro Dios. Y nos llama a que seamos luz. En Juan capítulo 3, verso 19 en adelante, el Señor habla acerca de ser esa luz. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y nos hace esa distinción, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El que hace lo malo no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no se pongan en evidencia. Y el Señor nos llama a ser luz. Pero también dice: mas el que practica la verdad, el que da la gloria a Dios a través de todo lo que hace, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué hermoso, mis amados hermanos. Habla, podríamos decirlo, de ese prudente, ¿cierto?, que edificó sus casas sobre la roca, y aquel que la edificó sobre la arena, no acercándose a la luz para poder ser luz. ¿Sí? No se acerca a la luz, no puede ser luz. ¿Por qué? Porque le gusta más lo que dicen de él, mostrarse, y que no se evidencie lo que en realidad él es. Por eso habita en tinieblas y oscuridad. Pero nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos faltos, reconocemos que necesitamos tener la luz de Cristo para poder ser esas nuevas criaturas y para poder dejar todas esas cosas viejas atrás y caminar hacia adelante. Acerquémonos a la luz, es lo que el Señor estaba manifestando. Acerquémonos a Él y podamos ver cuál imperfectos somos y cuál necesitados del Señor, pero también que Él hace la obra en nosotros, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Es la forma en que podemos nosotros edificar sobre esa roca y mantenernos firmes delante del Señor. Tercer pilar que quiero compartir con ustedes en esta mañana, Mateo capítulo 5, del verso 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, no podemos edificar nuestra casa sobre la roca y mantenernos firmes cuando no amamos a los que nos han hecho daño. Y es un reto bastante grande. Porque si el Señor nos dijera, amen a quienes les aman, pues sería sencillo. Y no avanzamos, no crecemos, no edificamos sobre la roca, cuando en nosotros hay una sed de venganza muchas veces por los que nos han hecho daño a nosotros. Es difícil poder amar a todos quienes nos han hecho daño. Es un reto bastante alto. Pero el Señor nos está confrontando. ¿Por qué no creces? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué las situaciones de adversidad te llevan a lo más profundo en que piensas que ya no hay absolutamente nada que hacer? Porque esas situaciones de adversidad que llegan muchas veces nos hacen alejarnos de la presencia de nuestro Dios y no acercarnos? Porque hay algo en nuestro corazón y son heridas que muchas veces no hemos querido sanar porque no hemos perdonado. Porque las tenemos ahí, porque nos hacen daño, porque no las hemos entregado, porque no ha sido fácil entregarlas. Pero el Señor aquí nos está diciendo, el que oye esas palabras y las hace, le compararé. Cuando Él nos dice y las hace, es que es posible que nosotros podamos amar a quien nos ha hecho el daño. Y por eso nos dice, Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos. ¿Sí? Jesús allí en la cruz del Calvario, Señor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Mire que eso es una práctica que muchas veces nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, no nos deja vivir una vida plena, no nos deja tener un día agradable, no nos deja tener un mes agradable. Siempre, ¿sí?, que tenemos razón de aquella persona que nos ha hecho daño, como que todo se nos revuelve y como que eso nos amarga el rato. Jesús vino para que pudiéramos entregar todo esto y amáramos a quienes nos han hecho el daño. Es la forma en que podemos nosotros edificar. Y en medio de todas esas situaciones turbulentas, poder permanecer firmes en el Señor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pidámosle al Señor que sane toda herida que ha quedado en nuestras vidas por las situaciones que solamente Él las conoce y que nos impide amar a quien ha dejado en nosotros una herida bastante profunda. ¿Saben qué? Muchas veces la casa se cae porque ese amor no lo damos como el Señor quiere que nosotros lo demos. ¿Cuántos hogares se destruyen? Yo escuchaba y Colombia es uno de los países donde tiene un porcentaje bastante alto de divorcio, de separación. ¿Sí? Y el Señor, ¿qué le dice al hombre? ¿Qué le dice al hombre? ¿Cómo ame a su esposa?
¿Qué le dice el Señor? Mire que Dios es un Dios sabio y perfecto. Él dijo, al hombre no le puedo dar la gabelita de decirle que ame a su esposa como quiere, a su mujer como quiere. No lo hizo el Señor, porque nos conoce a nosotros, sabe quiénes somos. Le dijo, ámela como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sí? Le dijo, ámela. ¿Sí? Y es más, remachó más adelante. Está en Efesios capítulo 5, creo que es. Remachó más adelante, en el verso 28, dice ámela como usted se ama a sí mismo, como a su mismo cuerpo. ¿Sí? Y la casa se cae porque nosotros no amamos como Cristo dijo que nosotros debiéramos amar. ¿Sí? Y nos alejamos y decimos, no, yo la amo a mi manera. Pero esa no es la manera como el Señor nos enseñó. Hermanos, amémonos como el Señor ha dejado en su preciosa palabra, como Él nos amó y fue a la cruz y se entregó por nosotros, sin ninguna clase de limitación. Cuando nosotros decidamos amar, vamos a edificar nuestra casa sobre la roca. Otro pilar que quiero dejar con ustedes en esta mañana, y lo conocemos nosotros, y seguimos ahí, démonos cuenta que vamos de Mateo 5 a Mateo 7, y está en Mateo capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad pues las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace con ellas? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, dice, hace la distinción. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y concluye, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Démonos cuenta que está dentro de ese sermón que nos llama a si oyeres y hicieres, ¿cierto? Hermanos, estamos en un mundo donde pone un molde supremamente alto, donde nos afanamos por todo, donde queremos cumplirle al mundo absolutamente con todo, así dejemos de lado nuestra prioridad, que es nuestro Dios. Él estaba diciendo, cuando la prioridad de tu vida sea yo, ese día no te va a importar las cosas que vienen a tu alrededor, porque sabes que vas a mantenerte firme. Pero nos afanamos absolutamente por todas las cosas y por el día de mañana y por el día de pasado mañana, dejando de lado lo prioritario que es nuestro Dios.
El Señor a través de toda su palabra nos manifiesta que nosotros rechazamos su ofrecimiento de paz, de gozo, de tranquilidad, de vida y aún de salvación. Isaías 30:15. Así dice Jehová, vuestro Dios, el Santo de Israel. ¿Qué dice? En descanso, ¿y en qué? Y en reposo seréis ¿qué? Salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué concluye? Y no quisisteis. Y no quisisteis. Hermanos, esta palabra tiene que ver con eso. Y lo trae el Señor 700 años antes de que vino el Señor Jesucristo. Fueron escritas estas palabras. En Oseas también nos dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Hermanos, esta palabra de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas añadidas tienen que ver con construir nuestra casa sobre la roca. Lo dejó el Señor, está escrito. Y quiero terminar con ese último pilar, Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, esa voluntad está ahí cada día, esa palabra está ahí cada día que amanecemos y abrimos nuestros ojos. Y de nosotros está el poder querer hacer esa voluntad, ¿sí? O alejarnos de su voluntad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y termina para la conclusión con la cual hemos estado compartiendo nosotros en esta mañana. Hoy el mundo nos distrae, hoy el mundo coloca su molde, como dice Romanos 12:2, un molde de mundo donde nos aleja de las cosas de nuestro Dios. ¿Sí? Nos mantenemos firmes, nuestra casa permanece firme. ¿Sí? Hermano, la bendición llega, como dice Deuteronomio capítulo 28, esas bendiciones os alcanzarán, ¿cierto? Y también tiene que ver con oír, ¿cierto? Con guardar y con hacer la voluntad de nuestro Dios. Y en esas estamos. Y no es fácil, ¿cierto? Porque nuestra lucha no es humana, dice la palabra de Dios, no es contra sangre ni carne. Es una lucha diaria que hay que darla para mantenernos firmes. No nos dijo que no habrían aflicciones. No lo dijo. Dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? Pero ¿cómo, Señor? ¿Todo va a ser color de rosa? No, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo ya he vencido por ustedes. Hermanos, no es esperar un año que viene para ver qué cambia. ¿Sí? Es poder edificar nuestra casa, nuestra vida, todo nuestro ser sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Eso sí nos transforma, eso sí nos cambia, eso sí vamos a ver cosas nuevas. Y por más de que venga caos, vamos a permanecer nosotros firmes. Quizás las cosas que veamos a nuestro alrededor nos hacen entrever que vienen cosas mucho más difíciles. Ayer estaban derogando la semana pasada un decreto
donde se dio libertad para que se consuma el vicio en todo lugar, ¿sí? Y la autoridad no puede decirles absolutamente nada. Quizás veremos cosas más difíciles, pero si estamos edificados sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a permanecer firmes. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios del cielo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque viniste a darnos una vida no solo aquí, abundante, sino una vida eterna, nuestro Dios. Padre, que esto que le dijiste a aquella multitud, con esa conclusión, Señor, de mantenernos firmes, quede grabado en nuestros corazones, Señor. Que no esperemos al otro año para oír y para hacer estas palabras, Señor amado. Que cada día de nuestra vida se hace reto, Señor, de saber que tú estás con nosotros, de que tú nos amas, de que tú nos guardas y que viniste a darnos vida y que nos viniste a enseñar cómo edificar una casa para que no caiga, Señor del cielo. Bendice a nuestros hermanos, bendice sus hogares, bendice sus familias. Todos aquellos que en esta mañana han llegado aquí, los que no han podido llegar también en el lugar donde se encuentren, Señor, tiende tu mano, Padre, de bendición para cada uno, Señor amado. Anhelamos nuestras familias fortalecidas, Señor bendito. Nuestros hogares fortalecidos, Señor amado. Nuestras vidas buscando tu presencia cada día, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.